Mi nombre es Ana Paola Ramírez Sánchez y yo les voy a hablar sobre el tema de trastornos hemodinámicos. Las alteraciones hemodinámicas van a ser una causa importante dentro de lo que es la morbilidad y mortalidad en el ser humano. La homeostasis de los fluidos van a incluir lo que es la integridad de los vasos sanguíneos y el mantenimiento de la presión arterial, así como la osmolaridad sanguínea dentro de los parámetros normales. Si fallan estos aspectos o los parámetros son anormales, puede provocar una hemorragia y un edema. Dentro de estos trastornos hemodinámicos vamos a encontrar lo que es la hiperemicongestión, el edema, la hemorragia y la hemostasia, que son de los cuales voy a hablar en este video. Iniciando con el primer trastorno, que es hiperemicongestión. Este trastorno hace referencia a lo que es el aumento del volumen de sangre dentro de un tejido. Lo que lo va a hacer diferente va a ser el tipo de mecanismo. Como lo podemos ver en la hiperemia, tiene un proceso activo. Aquí se debe a lo que es la dilatación arteriolar con un aumento de flujo en la entrada de sangre, en donde estos tejidos hiperémicos están más enrojecidos de lo habitual. Un ejemplo es como sucede en los focos de inflamación o en el músculo esquelético durante este proceso de ejercicio, donde los tejidos hiperémicos, como ya lo mencioné, están más enrojecidos de lo habitual porque se produce una acumulación de sangre oxigenada. Por lo contrario, la congestión va a ser este proceso pasivo secundario a lo que es la alteración del flujo de salida venoso de un tejido. Aquí estos tejidos congestionados pues van a presentarse de un color rojo azulado. Un ejemplo de la congestión es la insuficiencia cardíaca, ya sea local. Esto pues como consecuencia de la obstrucción venosa aislada. Dentro de la congestión, los estudios microscópicos nos van a mostrar lo siguiente. En la congestión pulmonar aguda se va a caracterizar por ingurgitación de los capilares alveolares. En la congestión pulmonar crónica, los tabiques van a aparecer engrosados y fibróticos en lo que son los espacios alveolares y que van a contener numerosos macrófagos. Esto se va a deber a la fagocitosis de los eritrocitos. En la siguiente, que es la congestión hepática aguda, aquí la vena central y lo que son los sinusoides van a aparecer distendidos por lo que es la sangre e incluso puede producirse una necrosis de hepatocitos centrales. Y por último, la congestión pasiva hepática crónica. Aquí las regiones centrales de lo que son los lobulillos hepáticos van a aparecer pardo rojizas, por así decirlo. Y esto en ocasiones va a mostrar lo que es un cambio graso. El siguiente trastorno va a ser el edema, donde sabemos que el 60% de nuestro peso corporal es agua, donde solo un 5% lo va a ocupar el agua, bueno, más bien el agua se va a encontrar dentro del plasma de la sangre. Entonces, aquí hablamos de dos conceptos que es edema y derrame. El edema va a ser el aumento o la acumulación normal de lo que es el tejido intersticial dentro de los tejidos. Por lo contrario, el derrame es el líquido extravascular que también se va a acumular en las cavidades corporales. Las causas que producen el edema son las siguientes. Primero está el aumento de la presión hidrostática. Esto se debe principalmente a lo que son los trastornos que alteran al retorno venoso. Aquí podemos encontrar las alteraciones como son la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis, la trombosis, la presión externa y también la dilatación arteriolar,
Dentro de este aspecto encontramos lo que es la desregularización neurohumoral. Otra causa que provoca el edema es la reducción de la presión osmótica del plasma, lo que es la hipoproteinemia. Estas reducciones de concentraciones de lo que es la albumina plasmática va a conducir a una disminución de lo que es una presión osmótica coloidal de la sangre y a la pérdida de líquido de la circulación. Un dato importante que debemos tomar en cuenta es que el síndrome nefrótico va a ser una causa, o más bien la causa más importante de la pérdida de albumina en la sangre. Dentro de esta causa encontramos lo que es la desnutrición, la cirrosis hepática, las glomerulopatías con pérdida de proteínas. La siguiente causa va a ser la obstrucción linfática. Este puede ser secundario a esta causa porque dificulta lo que es la reabsorción de líquido de los espacios intersticiales. Aquí encontramos lo que es puede ser una obstrucción linfática inflamatoria, una neoplásica, postquirúrgica o postradiación. La siguiente causa que va a provocar un edema va a ser la retención de sodio. Estas van a alterar lo que es la función renal. También aquí van a venir incluidas las glomerulonefritis. Entonces, aquí podemos encontrar lo que es la hipofusión renal, el aumento de la reabsorción tubular de sodio. Y por último, una causa muy importante es la inflamación. Esta inflamación puede ser, como ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, inflamación aguda, una inflamación crónica o una angiogenia. Dentro del edema vamos a encontrar características clínicas y con esto nos referimos a tipos de edemas. El edema subcutáneo se refiere a lo que es la presencia de una nefropatía o una cardiopatía de base. El edema pulmonar se suele asociar a lo que es la insuficiencia ventricular izquierda, pero que también en la insuficiencia renal. Se encuentra en esta insuficiencia renal y también en lo que es el síndrome de la dificultad respiratoria aguda. Y por último, otro ejemplo va a ser el edema cerebral. Este edema puede ser mortal porque cuando es grave ocurre que en el encéfalo puede herniarse. Entonces, este proceso va a ocurrir a través de lo que es el agujero occipital. El siguiente trastorno que voy a explicar va a ser la hemorragia. La hemorragia va a ser la extravasación de sangre de los vasos, que suele ser consecuencia de lo que es una lesión de los vasos o una defectuosa formación del coágulo. Esta hemorragia se va a deber a traumatismos o a un estadio de un vaso debilitado por alguna enfermedad. Entonces, el riesgo de una hemorragia va a aumentar de acuerdo al trastorno clínico. Aquí hablaremos sobre las características clínicas de la hemorragia, esto independientemente a la causa que lo haya provocado. Dentro de los tipos de hemorragia está el hematoma, que va a ser una hemorragia que puede ser externo, que puede acumularse dentro de un tejido. Un ejemplo que podemos encontrar es el hematoma retroperitoneal. El siguiente van a ser las petequias, que van a ser hemorragias disminutivas en la piel, en las mucosas o en las serosas. Entre estas causas van a más bien destacar lo que es un recuento bajo en plaquetas, como puede ser la trombocitopenia. El siguiente tipo de hemorragia va a ser púrpura, que va a ser una hemorragia algo más extensa. Esto se puede deber a los trastornos que van a producir traumatismo, una inflamación vascular o una fragilidad vascular. Y por último, un equimosis, que van a ser hematomas subcutáneos más grandes, coloquialmente son los moretones. El último trastorno va a ser la hemostasia y aquí se va a referir a un mecanismo de defensa del organismo que se va a activar tras haber sufrido lo que es un traumatismo o una lesión que previene la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos. Dentro de esta hemostasia vamos a encontrar la hemostasia normal,
que va a ser este proceso orquestado de forma muy precisa y en el cual van a participar lo que son las plaquetas, la cascada de coagulación y el endotelio. En esta hemostasia normal se van a comprender una serie de pasos que van a ser regulados y que van a culminar en la formación de un coágulo de sangre, limitando lo que es el sangrado desde el vaso lesionado. La participación de las plaquetas dentro de la hemostasia normal va a hacer referencia a lo que es la formación de un tapón, por así decirlo, en donde se va a sellar lo que son los defectos vasculares, concentrando lo que son los factores de coagulación activados. En el caso de la cascada de coagulación, van a hacer estas reacciones enzimáticas que van a hacer, lo que van a hacer va a ser amplificar y culminar en el depósito de un coágulo de fibrina insoluble. Y por último, el endotelio. En el endotelio se van a encontrar lo que son las actividades anticoagulantes y procoagulantes. Aquí se van a determinar si se produce lo que es la formación y propagación o una disolución del mismo coágulo.